Parque Temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a considerar todo el tema jubilaciones. Esto es muy importante porque, bueno, sabemos que este año ya prácticamente se puede decir que está perdido para los jubilados y pensionados. Básicamente, la cuenta es muy simple. Hasta septiembre los jubilados recibieron un aumento del 19,2% contra una inflación de 34,4% oficial INDEC. Esto significa una pérdida prácticamente de 15 puntos. Bueno, y lo que queremos saber es cómo sigue la película, o sea, qué nos depara el 2019. Hemos convocado a una persona que conoce muy a fondo todo el sistema previsional, estamos hablando del doctor Guillermo Jáuregui, y bueno, le trasladamos a él la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, doctor? Gracias por compartir esta mesa y poder explicarle sobre todo a todos los televidentes qué va a pasar. Sí, cómo no. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay un proyecto de ley de presupuesto. De presupuesto que contiene varios artículos referidos a las jubilaciones. Sí. Bueno, ¿qué nos puede decir? Lo que puedo decir es que el ajuste que estamos padeciendo, que lo vamos a padecer durante un tiempo, se va a notar también en el tema previsional, como es lógico. Digamos que en el presupuesto hay dos grandes temas que están vinculados con reducción de gasto. El primero es el tema de la PUAM. La PUAM fue una prestación, es una prestación. Digamos, prestación universal adulto mayor. Exacto, prestación universal para adultos mayores. Esta PUAM se creó cuando salió la ley de reparación histórica con la intención de darle una prestación a aquellas personas que no, cuando llegaban a la edad jubilatoria, no se podían jubilar porque le faltaban servicios, aportes, etc. Y tiene una finalidad reparadora para esa gente. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que fue mal diseñada porque tenía como condiciones que se podía seguir trabajando, no se podía cobrar una prestación previsional, pero no tenía ningún requisito de necesidad. Hay que pensar que... O sea, cualquier persona con 65 años podía pedir esa prestación que, digamos, 80% del haber mínimo. Más o menos 6.000 y pico de pesos. Pero digamos esto que es básico. La Argentina, ni antes ni ahora, está en condiciones de dar una prestación a una persona que no la necesita por su condición económica. Esto yo lo dije hace 10 años que lo vengo diciendo, proclamando, insistiendo, y lo voy a seguir diciendo, porque ni siquiera un país rico se va a permitir eso. Yo creo que tanto a nivel social, a nivel de ayuda, etcétera, por ejemplo, en las moratorias que hubieron, la de la 24.476 y la 26.970, originariamente no tenían requisitos. Así se permitió en nuestro país que teníamos 3,5 millones de beneficios en el año 2005. Cuando se le abre la puerta a esta moratoria, ahora tenemos 7 millones de beneficios. Es un dato, ¿verdad? Claro, y no se puso ninguna condición, o sea, una persona... No sé. Una persona, un estanciero, una viuda de un juez que tiene una pensión inmensa, va y te pide la PUAM. Es decir, no tiene sentido... Ahora, la viuda de un juez, ¿no tiene derecho a la pensión del juez? Sí, ahí ya quedaría excluida. Claro, para que... No. Pero podemos, tenés razón. Pero podemos pensar en un rentista, podemos pensar en una persona que tiene muchos bienes. Que tiene un negocio floreciente. Vive en un country, tiene o trabaja, antes se permitía trabajar, ahora con la reforma no. Es decir, se dieron cuenta que se le fue la mano con la PUAM. Entonces, ¿qué hacen ahora? La restringen. Primero, le ponen el requisito de necesidad económica. Lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Personas que ganan más de 600.000 pesos por año, más de 47.000 pesos por mes, que tienen
un patrimonio para el impuesto a los bienes personales de más de 2.400.000, que tienen un auto evaluado en más de 900. Es decir, una serie de pautas objetivas que para mí son absolutamente correctas, porque hay gente por ahí en otros programas, en la tele, abogados, que dicen, una persona que tiene un departamento y un coche ya no tiene derecho a la PUAN. ¡Falso! No cualquier departamento cuesta 2.400.000 de evaluación fiscal. Lo que se toma es la evaluación fiscal. Lógico. Los coches, ¿qué coches pasan los 900? Los coches importados, el Audi, el BM, el Jaguar. Pero una persona que tiene un BM, un Audi, no tiene que ir a pedir una limosna al Estado de 6.000 pesos. Al Estado no le conviene. Que no es una limosna porque termina siendo una renta vitalicia. Regalada. De 30 años quizá, por el equivalente al 80% de una vermina. Ismael, vos se lo das a la persona que no lo necesita y se lo sacás a la que lo necesita. Está Nada claro. Es gratis acá. Muy bien, una cosa es la PUAN. ¿Qué otra cosa nos depara el presupuesto? No, en Sí. cuanto a la PUAN, le ponen el requisito, pero también le ponen el requisito de no trabajar ni en forma dependiente ni autónoma, porque había gente... Claro, que no tenga ningún ingreso. Claro, que había gente que llega, bueno, o tiene ingresos debajo de cierto nivel, pueden ser rentas, otras cosas. No, pero había gente que llegaba, por ejemplo, a los 65 años, últimamente, y quería cobrar la PUAN y seguir trabajando. Ahí tuvieron que reglamentar eso para impedirlo, para perjudicarlo. Eso ya lo hicieron en el mes de abril, creo. Sí, se remodificó en enero-febrero. En enero-febrero de este año. De este año. Se modificó. O sea que eso ya estaba. Pero ahí tuvieron que forzar la ley, porque la ley decía no cobrar, y ahora la reglamentación dice no estar en condiciones. Lógico. Si estás en condiciones de jubilarte, no tenés PUAN. Pero ahí forzaron la ley directamente, ¿no? Perfecto. Pero bueno, pero se dieron cuenta que se habían equivocado. Eso para mí es una reforma con la que estoy totalmente de acuerdo. Segundo, la zona austral. Vos sabés que la gente que vive en Patagonia, en la provincia de La Pampa, y en la ciudad de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, cobra un 40% más de jubilación, que hay combatientes, asignaciones, etc. ¿Qué pasa? La provincia de La Pampa originariamente no la tenía y se prendió con el 40%. Ahora, ¿qué pasa? Como se dan cuenta que hay que achicar el gasto, que es la premisa fundamental, que no podemos seguir emitiendo alegremente, ahora se modifica, es decir, primero, se respetan las situaciones de todas las personas que actualmente están cobrando el plus. El plus no se los toca. Vale decir que se queden tranquilos, que no van a tener ninguna disminución. Pero para que los que se jubilen después de que el presupuesto sea aprobado, la zona austral se reduce a un 20% de plus, nada más que para los que cobren menos de los saberes mínimos. Es decir, que un tipo que cobra 19.000 pesos, por ejemplo, hasta 19.000 pesos, va a cobrar el 20% de zona austral. Pero el que cobra 20 ya no lo va a cobrar. ¿Qué se hace con esto? Achicar toda esa bonificación hacia el futuro sin afectar derechos de personas adquiridos que ya están jubiladas. En ese sentido se respeta, porque no se puede sacarle un beneficio a una persona que lo está cobrando. Lógico. Pero a mi modo de ver, me parece que también eso es correcto y que está a tono con el momento que estamos viviendo. ¿Qué más? Punto. Esas son las dos grandes cuestiones. Bueno, también en asignaciones familiares hay. En asignaciones familiares hubo marchas y contramarchas, digamos, pero también un poco se nota el deseo de bajar el gasto, ¿no? Lo que yo quiero decir es que, ¿por qué los jubilados están en la situación que están, ¿no? Ahora, una pregunta, porque eso le preocupa mucho a la gente. Este año los jubilados van a perder un 15%. Como viene la mano, ¿qué puede pasar? Porque este es el grueso. ¿Qué puede pasar el 2019? Porque sucede lo siguiente. Si la inflación sigue siendo para arriba y los salarios siguen yendo para abajo, no van a conseguir reparar la desvalorización de sus este saberes. año. Pero la desvalorización de sus saberes es brutal en términos de dólares. No, pero yo digo, ni siquiera lo digo en dólares, en términos de pesos. Porque este año vamos a tener una inflación, ya se está hablando de cerca del 50. Quizá los jubilados vayan a tener un 28.
50 menos 28 es un Claro. 20 son 22 puntos menos, doctor. Ya no, pero ya lo sé. No, ya lo ya, sé, pero sí, maestro. bueno, pero la gente quiere saber. Entonces, Lo- en el 2019, El ¿puede buen- haber alguna recuperación? La mayor inflación que se refleja en los índices, vos sabés que se cobra posdatada. Exactamente. Va todo de 6 ley. meses, 6 meses con retraso. Con retraso de 6 meses. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? Quizás en algún momento haya mayor aumento retrasado que corresponda por el contemporáneo, digamos. Eso es muy difícil de predecirlo. Claro, pero doctor, pasa lo siguiente. Lo que yo perdí durante todos estos meses, yo eso no lo recupero. No, hay pérdidas que son irreversibles. Eso no lo recupero. Ahora, hacia adelante, como viene la mano, este trimestre va a ser con una alta inflación, Sí. que se va a reflejar Recién dentro de 5 meses. recién para mayo, junio Junio del 2019. del 2019. Claro. Mientras ¿Y tanto, hasta junio del 19, tac, Sí, va a ir cayendo la sí, jubilación. Sí, bueno, sí. Pero siempre los Ahora, ¿no jubilados- tendría que haber ahora, a fin de año, un aumento de emergencia para reparar en parte esta sin- pérdida? ¿Cómo de- hacemos sin emisión? Acá el tema... Bueno, disculpe, doctor. si el seguimos emitiendo... pero el gobierno sigue pagando intereses de la deuda y, sí. y ahí, bueno, ¿y por qué ¿quién los no puede- va al default? Está bien, pero ¿por qué los puede pagar? ¿De dónde saca la plata para pagar eso? Del préstamo del FMI con el cual se asegura poder cumplir con los... Se puede con- utilizar con el- una parte para reparar, porque yo digo lo siguiente, ¿cómo hace una persona que ya tenía un haber insuficiente para tener un castigo del 15% en su haber? ¿Cómo llega a fin de mes? Siempre las personas de ingresos fijos pierden cuando hay inflación, porque no tienen forma de zafar. Acá tenemos el problema de los ricos y de los pobres. A los ricos jamás los afecta la inflación porque tienen un exceso en su ingreso, no consumen todo su ingreso, y con lo que les sobra se cubren. Y quizá lo tenían, eso que lo sobra lo tenían colocado en dólares. O en dólares, en oro, en propiedades. Es decir, acá la inflación castiga brutalmente al pobre. Pero no tendría que haber, por ejemplo, a fin de año una compensación a toda esta gente que realmente está atravesando una situación muy crítica. Bueno, es un tema que no puedo yo contestarlo. Lógico, porque es una decisión Porque de gobierno. Es una decisión política. A veces a fin de año ha habido suplementos para diciembre, a veces ha habido ese tipo de suplementos. Quizás los haya en este año, no lo puedo asegurar. Lo que pasa es que el mecanismo de movilidad está integrado mitad por inflación y mitad por salario. No, 70 Perdón, 70% inflación y 30% de RIPTE. de Ahora, salario, sí. De salario, RIPTE. Bueno, el salario está yendo a la baja. Bueno, por eso, es muy probable que el incremento del 2019 esté más afectado o condicionado, mejorado por la inflación que por los salarios. Claro, pero si los salarios están por Sí. debajo de la inflación, el jubilado va a seguir perdiendo Va a respecto de la seguir inflación. perdiendo. Sí, yo creo que va a seguir perdiendo. Pero es un problema político y es un problema económico. Yo creo que es fundamental no emitir. Yo acá... Bueno, pero si no emite, el gobierno, ahora, le doy un ejemplo, el gobierno dice que no emite. Está como una condición con la FMI. Está bien. ¿Y la tasa de interés a cuánto está? Es una forma de emitir a futuro. Disculpe, doctor. No. Si yo tomo deuda al 73% anual, que significa una tasa efectiva... Tomo deuda interna. No, esto con las la letras de LELIQ, la liquidez. LELIQ. Eso es una tasa del 100%. Eso es un pasivo del Banco Central remunerado. Los Cuasi pesos fiscal, que viene un déficit cuasi fiscal. muy bien. En determinado momento el Banco Central va a tener que Que emitir emitir. para pagar eso. O sea, está emitiendo papeles que no son billetes, pero que implican una emisión a futuro muy grande. Sí, o sea, no es cierto. cierto que no está emitiendo. No. Ahí se ve obligado para poder pagar los intereses de la LELIQ. Ah, bueno, ¿y qué le parece? Bueno, yo no tengo No, el manejo del no, gobierno no sé. ni de la economía. No le estoy diciendo, pero quiero decir que la teoría del déficit cero y de no emisión no es cierta. No es cierta. Por eso lo discuto con tanta vehemencia. El déficit cero no existe porque es déficit cero sin intereses. Si yo le agrego intereses de la deuda, Bueno. tenemos un déficit muy fuerte. Y si
me dicen que el gobierno no emite. Sí, estoy de acuerdo. Y si me dicen que el Banco Central no emite, yo le digo no, está emitiendo Está letras. emitiendo para pagar ese tipo de intereses Está de la bien, LELIQ, pero no está emitiendo para dar aumentos a los jubilados. Bueno, pero pasa lo siguiente. Ahora, vos decís, si emite para esto, también tiene que emitir para el otro, y entonces yo no estoy diciendo no funciona. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo quiero que los televidentes entiendan que cuando dicen el gobierno no emite, está diciendo media verdad. Se ve obligado a emitir para poder pagar los intereses de la LELIQ. Pero los paga tomando deuda al 100% de tasa de interés. Eso tiene el enorme peligro de que puede profundizar la recesión. Porque usted, yo, ni nadie puede estar pagando tasas tan altas. No, eso, pero y una empresa va a la quiebra, empresa que... Pero ese es el jueguito. Si yo descuento un cheque a esa tasa... No, pero ese es el jueguito para que la gente no se vaya al dólar, que también es negativo. Otro problema. Es decir, es como un problema, un dilema de difícil solución. Yo quiero que la gente no se vaya al dólar y la única forma que tengo es llevar la tasa a la nube. En algún momento eso va a tener que bajar. Ojalá que el dólar se tranquilice. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver, porque hasta ahora la tasa estuvo subiendo, no estuvo bajando. Sí, no, yo sé que estuvo Desde subiendo. el inicio hasta ahora ya subió 4 eso o es 5 totalmente puntos. negativo para la economía por todo lo que sabemos. Eso es totalmente negativo. El problema es, si yo bajo la tasa, toda la gente no se me tira el dólar y seguimos con el dólar para estamos la en nube. esa encerrona. Sí, yo creo que lo que yo veo, después de tantos años de vivir en este país, es que vamos a atravesar años difíciles, no solamente el 2019, el 2020, si queremos... Pare, doctor, bueno. no siga contando años porque la gente se va a asustar. Bueno, no, pero yo tengo que decir la verdad. Yo coincido con usted. Para mí es fundamental no engañar a los demás, porque acá viene cualquiera y te dice, no, pero lo arreglamos, remitamos y tal, que va. Y bueno, y después nos vamos al default, que es mucho peor. Doctor, muchas gracias. No, gracias. Este es el panorama que tenemos. Lamentablemente, hablamos con toda la verdad, tal cual nosotros estamos viendo el escenario político, económico, financiero y sobre todo previsional, con lo que aquí planteó el doctor Guillermo Jáuregui. Muchísimas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.